bueno, no se puede pagar realmente, que además, insisto, no es una suma fija, no era lo que estaban pidiendo sindicatos como la CTA, como la agrupación de Pablo Moyano, como la izquierda, que te piden elevar el salario y que eso quede fijo y que luego a partir de ahí aplicaran incrementos paritarios. Esto es un bono, o sea, es un adelanto de la paritaria que viene luego. La mencionaste sin presentarla, está Miriam Bregman con nosotros. Bienvenida, Miriam. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es a cuenta de paritarias, tampoco es un aumento que vos digas, no es una suma fija, como bien explicaba ella, es un bono. Y un dato que me gustaría agregarle a ese cuadro, que no lo sé, pero estaría bueno agregarle. ¿Cuánto cobra el intendente de Lanús y cuánto cobra el intendente de Pinamar, por ejemplo, ¿no? Porque coincido, Antonio, con lo que vos decís, de los sueldos más bajos de la Argentina ya desde hace muchos años son los salarios municipales, que incluye también a empleados de hospitales, por ejemplo, porque un gran tema de los años 90 fue la municipalización del sistema de salud, así que muchos de los empleados de esos que estuvieron en la primera línea de la pandemia, que perdieron la vida en la pandemia, son parte de ese sector de los trabajadores y trabajadoras que cobran miseria. Entonces me gustaría en el cuadro poner cuánto cobran los intendentes también para ver si, por qué tan bajos unos y tan altos otros. ¿Por qué deciden que el resto de las personas no cobren un bono o que no tengan un mejor acceso? Porque esa es la situación, ponerte desde una situación de poder, de decir, no, bueno, no lo van a cobrar. No lo van a cobrar. Y lo segundo, me parece que Massa hizo anuncios electorales y no económicos. Esto lo demuestra. Fueron electorales. Él dijo, bueno, ¿qué puedo hacer en esta campaña electoral donde acabo de aplicar una devaluación brutal por estar atado al Fondo Monetario? Y es una compensación con una serie de videos que pensó una estrategia de campaña. Ahora, si vas a lo que significa, yo vi sectores que están más enojados que antes. Los monotributistas, cuando vieron lo que significaban, porque el monotributo es, primero, pagás por trabajar. Si no, no cobrás. Si no, no cobrás. Entonces pagás por trabajar. Ya ahí en un alto contenido es un fraude donde hay un trabajo no registrado encubierto bajo la forma de monotributo. ¿Qué pasó en el último tiempo con los monotributistas? Se atrasan 2 meses y te cortan la obra social. Ahí hay un 30%, hoy justamente le preguntaba a Castañeto, me dice que un 30% tiene o paga con demora sus aportes en el monotributo. Digamos que en la propuesta para el monotributista quizás lo más interesante es esto de que puedan acceder a un crédito, a una tasa que está 50% por debajo de lo que es la tasa en el mercado, pero es cambiar deuda, digamos, que tienen hoy, con intereses altísimos, por una deuda con una garantía estatal, con una tasa de interés. No es un crédito donde si vos necesitas algo en tu casa lo vas a poder usar. Es para desendeudarse. Claro, es para desendeudarse. Entonces es un reconocimiento del fracaso atroz de la política económica de este gobierno encubierto como una medida electoral. Pero claro, una medida electoral que la verdad no es insuficiente, es realmente una burla. En el caso de los jubilados, conozco montones de jubilados, te lo dicen, le están viniendo facturas de electricidad altísimas. El bono no les alcanza ni para pagar la luz. Entonces, acá lo que hay que discutir es profundamente cuál es la situación económica. Es muy crítica la situación social. Si se creen que con videitos por Instagram van a tapar esa realidad, bueno, están equivocados y vamos a esta situación. Después, otro tema es lo que mencionaba la Colo, porque ya los gobernadores se habían despegado, habían adelantado las elecciones, se abrieron y ahora dicen, bueno, yo no sé, tu bono es tu campaña, yo no, ¿por qué voy a sacar plata de mi bolsillo para tu campaña? Pero las consecuencias las pagan los que trabajan todos los días, ¿no? De esta situación. Es que claro, también evidentemente se está poniendo un poco en juego esto, ¿no? Aquellos gobernadores o intendentes que no están alineados con la línea oficial no quieren, digamos, pagar un bono porque sienten que es ser, digamos, buena onda con la campaña por ahí de Sergio Massa, teniéndolo en cuenta no como ministro de Economía, sino como un candidato presidencial. Y evidentemente no se quieren sumar a eso. Pero por otro lado, a aquellas personas que están trabajando les interesa el bono. Y estaría bueno también que lo cobren. O sea, claro, cualquier ayuda es válida, por supuesto, porque estamos en una situación crítica. Pero te digo, no son solamente los... No es la solución. No, hay gobernadores peronistas que están diciendo no vamos a pagar el bono porque venimos con una paritaria, porque tuvimos ya una recomposición salarial. Tienen 20 argumentos. Sí. 20 argumentos. Pero el que prima es ese. Estamos en marco de una paritaria, ya dimos bonos o ya recompusimos salarios. El tema aclaremos. ¿Cuál es el sentido de este bono que no fue suma fija, no? Porque ahí hay un gran rechazo dentro del mismo bloque, ¿no? El Frente de Todos, que exigía una suma fija, es decir, que se recomponga la pérdida del poder adquisitivo. El salario en promedio de un trabajador registrado perdió
20%. Recortaron el salario un 20%. Le quitas el efecto de la inflación. Desde 2016 a la fecha te achicaron tu salario un 20%. La suma fija venía a equiparar, lo que se reclamaba, era equiparar algo de esa pérdida. Bueno, eso no lo tienen, no se lo dan. 2, lo que le están dando por esta, bueno, se supone que va a salir un decreto, es decir, bueno, devaluó, ¿no? El peso se devaluó un 22%. Como de aquí a que tengan la paritaria, puede llevar más de 2, 3 meses, que vos tengas una recompensa, ¿no? Digamos, se compensa esa devaluación casi al mismo momento, que no esperes 3 meses para compensar la devaluación de agosto, que la veas ahora, si no tu salario se termina erosionando. Escuchemos lo que dijo, ¿no?, Rubén García, que es titular de la Federación de Sindicatos Municipales, sobre este bono. ¿Y qué va a pasar en caso de que no paguen el bono? Bueno, nosotros, la ministra de Trabajo dijo que le iba a aplicar un bono, una multa a aquellos empresarios que no quieran pagar. Y bueno, espero que también sea para aquellos intendentes que no quieran pagar. Y sí, aquellos que no quieren pagar. No es deseado por nosotros, pero estaremos en la calle, en cada municipio, pidiéndole explicaciones, mostrando lo que gastan, porque sabemos lo que gastan y qué hacen con la plata, y que justifiquen ante la sociedad que dicen representar por qué no nos pueden pagar 60.000 pesos en 2 cuotas de 30.000. ¿Correcto? Correcto. Rubén, gracias. Que no es una millonada. Lo voy a decir con mucho respeto, la verdad, no lo conozco. Pero ese mismo que firma estos aumentos que son nefastos para los empleados municipales. Esto hay que decirlo una vez por todas. Y si saben quiénes son los que malgastan la plata, que los denuncien. Si no nos quedamos todos en meros enunciados. No, sabemos lo que hace, pero ¿qué hace? Claro. Sí, porque es verdad que es tirar como un manto de sospecha y tampoco estás denunciando algo puntualmente también. Es que todo esto no podría haber pasado sin la complicidad de la dirigencia sindical. No tengas dudas. De la última vez, si yo le pregunto a alguien qué es lo último que recuerda un dirigente sindical, puede recordar el episodio donde le sacan el atril, casi como una cosa graciosa. Pero hasta ahí. Pero tampoco, porque pasaron muchos años, nadie te puede decir qué hizo la dirigencia sindical estos años, más que ser cómplice, como se explicaba recién, 6º año de caída consecutiva del salario. Y tengamos en cuenta que estamos hablando en el marco del trabajo formal, o registrado bajo un fraude como el monotributo. Pero Miriam, pasemos a los informales. Pero vos te das cuenta que nadie discute la cuestión de fondo, que es el monotributo. Sí. Que es totalmente ¿Cómo injusto. solucionarlo? Es completamente injusto. Es que el Estado tiene mecanismos. Nosotros presentamos en el proyecto con Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, proyectos de blanqueo, para blanquear, y explicamos todo un sistema de cómo, con la declaración del trabajador, más testigos, más comprobantes, que no es tan difícil comprobar que una persona va todos los días a un lugar. Pero ¿por qué el Estado no lo hace? ¿Por qué no lo hace el gobierno? Porque el propio gobierno, el propio Estado, utilizan la figura del monotributista para tener trabajadores sin registrar. O el contrato temporal ese también, ¿no? También. Los contratos temporales eternos, que hay un montón de municipales que lo vienen denunciando, que tal vez trabajan y nunca pasan a planta permanente. 20 años, por ejemplo, tenés ejemplo. La cuestión de fondo me parece que sigue siendo la redistribución, digo, de los recursos o de la riqueza, porque estamos hablando de niveles de empleo que son altísimos, que están, bueno, digo, es una cifra que el gobierno destaca muy seguido, pero trabajadores empobrecidos. Entonces tenemos un problema de redistribución, básicamente. Mira, me parece y de rentabilidad. Porque si el Estado no hace la trazabilidad desde que sale el producto de la fábrica hasta que se vende, porque no tiene idea de costos, entonces tenés un tema de margen de rentabilidad. Ahora, para fijar esos márgenes, ¿con quién te peleas? Con el poder real. Con el poder real, con el poder económico. Por eso hay 3 cosas. Uno, que nosotros venimos reclamando, lo que se llamó en su momento IFE. Sí. Vos tenés que dar alguna ayuda a los trabajadores y trabajadoras que no están registrados y que son casi un 40-45% de la economía. 6 millones según el INDEC. Segundo, las empresas, como una multa, no una multa. Las empresas lo que tienen que recomponer salarios. Directamente, se tiene que recuperar lo perdido y ahí empieza a jugar el rol de la dirigencia sindical. Acá no puede seguir perdiendo los trabajadores porque las empresas ganaron muchísimo, como nunca te diría. Sí. Tienen todo tipo de beneficios y en el paquete de medidas de Sergio Massa se vuelven a llevar otra tajada, todas escondidas bajo el título Economías Regionales. Yo miraba productores de arroz. Las arroceras son grandes empresarios, tenés denuncias del MOCASE, de todas las organizaciones campesinas, como han extendido la frontera arrocera a costa de crímenes terribles. Esa gente se encubre como economía regional o todas las tabacaleras.
economía, Pero por otro lado retención también es tenés, cero. por ejemplo, por ahí un trabajador de una pyme, el dueño de una pyme que te dice, a mí me destruye que de repente me vengan con este bono de Bueno, 60.000 pero lo pesos. compensa. ¿Qué le respondes? Yo por al ejemplo? de la pyme le contesto, siempre contesto lo mismo porque fue una discusión muy vigente en la campaña electoral y es muy bueno analizarla. Más allá que todo el mundo se esconde detrás de la pyme, ¿no? Obviamente. Acá las multinacionales Bueno, nunca igual es pueden verdad pagar que nada porque tenemos las pymes quebrarían. Una imagen como Claro. por ahí un poco romántica de la Sí, pyme, pero te digo, sí. la verdadera pyme, el que Bueno, tiene 5 empleados. te digo, ponele. el problema de la pyme es la situación económica. En el año 74 la ley laboral era muchísimo más dura, el salario real de los trabajadores era el doble ahora, el doble. Y las pymes no quebraban en masa. No, es que si mejorás los salarios, incluso le das laburo a las pymes, ¿no? No, pero Porque- además el- a las el- pymes- el a las tema pymes es fue económico. el bono lo compensa, justo la pregunta que hacía Valen. Digo, la CAME salió a criticar, a fustigar la medida. CAME es la Cámara de eso las lo digo, Pequeñas claro. y las Medianas Empresas. Y para las pequeñas, no para las medianas, pero para las pequeñas y para las micropymes, el Estado se hace cargo del bono a través de un mecanismo que es que le descuenta los aportes patronales. En el caso de las micropymes, dijo Castañeto, es el 100%. Y en Sí. el caso de las pequeñas es el 50% del bono, no es que pagan Pero también hay la totalidad. estudios de cifra de la CTA, por ejemplo, que Bueno. demuestran que la transferencia de ingresos de los sectores asalariados a los sectores más concentrados de la Total. economía fue de 88.000 millones de dólares. Sí, al dólar blue, si lo tomás al dólar blue de diciembre, que Pablo hizo el informe Sí. Manzanelli, te dice, bueno, si lo tomás al dólar blue, 25.000 millones de dólares. Es la plata que les quitó, Sí. que perdieron los trabajadores y que se la quedaron los empresarios, para que se entienda. Los grandes empresarios, los dueños de la torta del país. Entonces, o atacás eso. Ahora, que esa gente no hay que discutirle un bono. 25.000 millones de Claro, dólares. tienen que recomponer los salarios y ahí es donde nosotros denunciamos tan fuertemente, bueno, la dirigencia sindical, ¿qué está haciendo? Además de pelear un lugar en una lista, salir a amenazar por televisión, le van a aplicar una sanción. Bueno, acá tienen una responsabilidad muy concreta, por eso la clave en este periodo es luchar fuertemente contra eso. Pero hay otra lucha también que no se da, que es esta, los alquileres. Uy, bueno, otro golpe al bolsillo. No, es el peor golpe al bolsillo Sí. para millones de personas que hoy no pueden alquilar. ¿Cuál es la propuesta que tiene el Frente de Izquierda para una ley que hasta Sí. el momento no hay en principio de acuerdo? Sí, mira, lo primero es que la ley actual se le hizo mucha crítica. Mucha campaña en contra. Mucha campaña en contra porque los sectores inmobiliarios son muy poderosos en la Argentina y en realidad lo que se le critica no es las deficiencias que tiene. Te digo una deficiencia grande que tiene, que no regula el valor inicial del alquiler. Entonces, cada renovación, cada contrato nuevo se dispara en un país con muchísima inflación. Siempre hablando de eso, mucha inflación, bajos salarios. Siempre en ese esquema. Entonces, esa es una crítica válida, pero no es lo que se criticaba de la ley. Lo que se viene criticando de la ley desde el momento que salió es que no se actualiza el ritmo de la inflación, los salarios tampoco. Entonces, ¿por qué una familia tendría que actualizar con ese nivel? Y quieren realmente que se dolaricen los alquileres y que se acorten los plazos, lo cual para una familia, todos los que alquilamos durante muchos años lo sabemos, entre que conseguiste la vacante en la escuela, te terminaste de organizar, ya se te terminó el plazo del alquiler, entonces te desorganiza todo. Lograron un dictamen de Juntos por el Cambio con la ayuda inestimable de Milei, sin Milei no salía, y el sector de Schiaretti. Esto lo marco también. ¿Por qué? Porque demuestra, cuando después te ponen a Milei como el cuco, Milei es un empleado de los grandes empresarios. Él quería derogar la ley de alquileres por completo. Una ley... Se enojó y se fue. ¿Sí? No, pero volvió. ¿Volvió? ¿Sabes que volvió? Porque me siento al lado. Dio quórum. Me encanta esto. Eso te voy a contar cómo Contame fue. ya. Te voy a contar cómo fue. Porque él hace el acting ese que me hago el enojado Sí, y me voy. vi No. el video, sí. Él entró, además cuando estaba entrando yo lo recordé, estás entrando con la casta, porque vas a votar una típica ley de la casta empresaria, mira para abajo, se sienta. Se sentaron, dieron quórum para que se trate la ley, y cuando llegó el momento de votar, como el dictamen de mayoría perdió, y perdió porque 13 diputados del Frente de Todas Más no fueron, no aparecieron a poner la carita cuando había que defender a los inquilinos, se pasa a tratar el dictamen de Juntos por el Cambio. Pierde el primero, se pasa al segundo. Ahí Milei vuelve y se sienta para que haya quórum y que se pueda tratar ese dictamen. Es decir, sin Milei, estas reformas totalmente perjudiciales para los inquilinos no salían. Ahora, ¿qué me preocupa? Sale aprobado del Congreso y veo una celeridad en el Senado que no vi jamás.
Pero finalmente... No estaba conformada la ley de la Comisión de Legislación General, la conformaron. Ayer ya estaban discutiendo. A mí me preocupa muchísimo, salvo que lo que nos tengan preparado el oficialismo en el Senado sea que va a salir algo mejor para los inquilinos, todo lo que yo vi en diputados es peor para los Pero inquilinos. mientras no estamos hablando del Airbnb, que es lo que realmente perjudica a los alquileres. Bueno, ahí se trata, es como si estuvieran viviendo una realidad paralela. El tema es por qué no se puede regular el Airbnb. Claro. Sí, nosotros hicimos una mundo lo propuesta. regula. Hicimos una propuesta cuando. En todos lados se está regulando. Pero en Argentina el lobby inmobiliario pero es poderosísimo, Antonio. Vos fíjate que salió Leandro Santoro a decir que la ley había fracasado. Sergio Massa, es decir, no es que después faltan 13 y es casualidad, ¿eh? Acá el lobby actúa de una manera brutal. Después hay que saber cerrar los oídos y defender sus principios, ¿no? Porque para eso estamos ahí. Se supone que si a vos te votan, ahí es cuando se va. Mira, Milei se va. Pero eso es lo que habíamos visto. Claro, pero yo te voy a conseguir el otro video cuando vuelve y permite que el lobby inmobiliario se lleve la ley. Es el diario de la vecina este. Cuando Es que hay que contar la verdad. Es que hay que contar la verdad. Yo puedo decir cuando me levanto, cuando me paro, qué hago, no hago, ¿viste? Entonces hay que contar la verdad. Él vuelve. Y se enojan mucho cuando yo hablo precisamente de los alquileres temporarios. Se enojan, me empiezan a hacer chistes. ¿Por qué? Porque yo planteé dos cosas. Uno, que aquellas personas que tuviesen más de 100 metros cuadrados, hay que ver si ya pueden ponerlo en un alquiler temporario. Aquellos que tengan más de 3 viviendas, ¿por qué lo tienen que poner en el alquiler temporario? ¿Por qué te digo esto? Porque siempre te dicen hay una pareja de jubilados que además tiene un departamentito que lo alquila. La romantización que el gallego detesta. Siempre dice. Bueno, no sabía, Gallego, que vos le habías dicho. Sí. No Detesta estamos eso. atacando a esa persona, Claro. porque esa persona no especula, porque esa persona necesita tenerlo Vive de alquilado, eso, vive de eso, Sí. no puede estar manteniendo expensas, luz, gas, si tiene el inmueble desocupado. Estamos hablando de lo que especulan con el valor de la vivienda. Entonces, me parece que hay muchísimas cosas que se podrían hacer. Este gobierno no hizo absolutamente nada después que salió la ley. No se preocupó porque se registren los contratos, no se preocupó por poner un valor inicial y con una inflación desatada, dejó las manos libres para que se haga esta campaña que el problema es la ley. Por eso nosotros alertamos tanto que el problema es que todo lo que se está discutiendo es regresivo. Hay que poner los ojos en el Senado porque no me gusta que a cambio de otras leyes estén perjudicando inquilinos e inquilinas que no da más. Hoy, en una familia, un sueldo entero se te va en el alquiler. Sin crédito para la vivienda. Sin crédito para la vivienda. Sin crédito para vivienda, sin viviendas sociales en algunos lugares. ¿no? Sin Acá- vivienda social. En Sí. un país donde realmente hacer un plan de obras públicas podría permitir generar trabajo genuino, con derechos, Sí. y vos podrías resolver el problema de la vivienda. El Dígame. gobierno dice, Sí. entregamos 100.000 viviendas, dice la publicidad oficial. Para mí sale más la publicidad que las viviendas déjame que hacer la hicieron. salvedad que en provincias se está construyendo. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires no acostumbran a haber construcción de viviendas sociales, me parece que desde hace mucho tiempo. Yo vengo de una provincia en donde sé lo que pasó durante el gobierno Mauricio Macri, que se paralizaron las viviendas. Es más, se guardaron cientos de viviendas y no las entregaron hasta que no finalizaron. Una locura, ¿no? Había muchas familias y se estaban conformando asentamientos. Y sé que esta actividad no digamos, en la cantidad que en esos años, en los años del kirchnerismo se construían, pero esa actividad volvió a las provincias, se está construyendo, hace falta más, por supuesto. Hay 3.800.000 familias con déficit habitacional. claro, O sea, es claro. un número Sí, sí, sí. Es altísimo. una Hoy locura. en la Ciudad de Buenos Aires es angustiante. Hablar con cualquiera que tenga que increíble. renovar en Todos esto. están en la misma. ¿Conoces algún departamento de 2 ambientes? Sí. Fíjate. Y además ya no Después se en el- firma. el tema de cómo entrar, de lo que tenés que pagar. No se firma nada bajo la ley actual, ya no se firman, encontraron todas las formas Pero es que para quedó como un esquivarlo. limbo donde vos con el dueño del departamento Exacto. haces como un arreglo de palabra, Sí, digamos, haces porque no prórrogas. sabes cuál va a regir, la ley nueva, la vieja. Mientras En realidad tanto, ¿qué hago? Si hay me una mudo, ley ¿qué hago? vigente que rige. Lo que pasa es que de un lado tenés todo el poder económico y del otro Sí, lado y tenés los la contratos necesidad. que se hacen desde la informalidad. Mira, Claro. pero te quiero preguntar por las LELIX. ¿Qué propuesta tienen ustedes o qué mirada tienen de cómo salir, digamos, de Lo que pasa sí. De la bomba que está. bueno, sí, Quieras o no, es una bola. Es una bola porque es una bola el sistema financiero argentino. Bueno, la ley de entidades financieras. Hay que empezar por la ley de entidades financieras. Eso Primer mismo punto. iba a decir. Acá hay que empezar a discutir porque una de las principales conquistas que tuvo la dictadura militar La ley de entidades fue financieras. la ley de entidades financieras. Que Entonces, muchos armaron bancos con esa ley. claro, y esa ley, aunque después tuvo algunas modificaciones, de base sigue rigiendo. ¿Sigue rigiendo por qué?
porque es el negocio más exquisito en un país donde además podés especular, entrar, salir, donde apretás un poquito y te dan retenciones cero, te llevas todos los dólares. Hoy todos los acuerdos que están haciendo alrededor de Vaca Muerta son con retenciones cero. Es decir, las petroleras no dejan $1 en la Argentina, dejan el pasivo ambiental, se llevan los dólares. Entonces me parece que lo que hay que discutir de conjunto es el sistema financiero. Nosotros tenemos una propuesta concreta. Para nosotros hay que hacer un banco estatal único que concentre el ahorro nacional y que ese ahorro nacional vaya dirigido, por ejemplo, a un plan de viviendas sociales. O sea, que este tipo de especulación no puede continuar. Es una vergüenza lo que está pasando con los bancos en nuestro país, pero va atado también a la fuga. Claro. Sí. ¿Quién organiza la fuga? La fuga no es con el camión de Juncadela, esa imagen que nos quedó. La fuga se organiza desde la banca. En el 2001, ¿te acordás cómo se llevan los dólares por Ezeiza? Sí, yo creo que se lo llevan por los bancos, Ahora porque sí. tienen todo tipo de mecanismos financieros para propiciar la fuga. Entonces, me parece que la discusión, yo lo vuelvo siempre atrás, porque cuando nosotros discutimos qué significaba el acuerdo con el Fondo Monetario hace 2 años, recuerdo que muchos decían, bueno, la izquierda de nuevo, que el fondo, que hay otro fondo, que hay otras personas que dirigen el fondo. Bueno, estamos de nuevo en el mismo territorio que te lleva el Fondo Monetario, que es el barro absoluto. Ahora, hay que ser ingenuo para decir el fondo cambió. El fondo es lo más liberal que hay, el fondo es mercado puro. Mira, volvé a mirar el Oferta y debate demanda. cuando se aprueba el acuerdo, Antonio, en el Oferta y Congreso demanda. Nacional. El fondo es sin mediación de nadie. Hago lo que quiero, fracaso como quiero, total que se muere es el otro. Es un mecanismo de dominación. No tengas dudas. No es un préstamo. Lo que hacen son mecanismos de dominación donde le imponen a los países determinadas medidas. Yo siempre pongo el ejemplo. A Massa le impusieron una devaluación del 22% porque sacó el 20% de los votos. Si Massa hubiese sacado el 40%, ¿cuánto le pedían? Porque ellos van midiendo y van viendo entonces... Pero entonces, ¿qué margen de acción tenés como gobierno, gane el que gane, con un acuerdo así? Digamos? Muy poco. Mira, O primero. sea, la realidad es esa, Muy porque poco, por también eso- cuando hay promesas económicas o de planes económicos teniendo este acuerdo con el fondo hoy, ¿qué Sí, margen hay? sí. Pero mira, ¿Qué podés pero- hacer sí, realmente pero- particularmente? Pero Es la pregunta. Néstor Kirchner asumió con default. 2 años. 2 años. Sí. O 3, creo que fue. No nos invadieron, no estoy de acuerdo en esos 2 años tampoco. No hubo invasión. Y Es vendíamos cierto. soja, ¿no? Y vendíamos soja, No me acuerdo. oro. Pero O sea, la pregunta que vos hacés me parece que es central porque tenés candidatos que realmente venden espejos de colores como Milei. Claro. Ahora empezó a recular porque también, viste, cada vez que Se se va da acercando cuenta. al poder... Puede ser de acá a 2 Empiezan años. a actuar dijo los Ramiro factores de Marra poder ayer. un poco más concretamente. Dice que la dolarización no es ya, que la escuela voucher es un Si vos proyecto... lees la plataforma te dice que necesita 35 años para implementar Es un todas las Me proyecto hizo medidas. acordar a Onganía, ¿no? Democracia. Onganía decía sí, 30, 35. 1967. Onganía decía también que necesitaba un plazo parecido. Pero vos ahí te empezás a ver que la gran pregunta es esa. Con el Fondo Monetario rigiendo los destinos del país, no hay salida. Gane quien gane, no hay salida. Por eso digo, retrotraigo, porque hace 2 años, cuando decíamos esto, era la izquierda que exageraba y el Fondo Monetario pasó de moda. No, acá no pasó de moda nada. Tenés el país totalmente regido por el fondo, los salarios por el piso y el fondo pidiendo 2 cosas. Que se jubile menos gente y que se rebajen los salarios. O sea, son 2 puntos centrales de lo que están pidiendo. Y vos ves, como te digo, con la ley de alquileres, que Milei será muy gallito, ya dijo que no va a quemar el Banco Central, ya dijo que la dolarización es un proyecto a futuro. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario es el que también le está imponiendo las medidas. Es más, él dijo, yo voy a... Massa dice que sobrecumple, él dijo que no sé cuál fue la palabra, pero que va a Que lo va a recontra, ajustar más que el sí. FMI, sí. bueno, pero es una Estén barbaridad. tranquilísimos con Es él. una barbaridad porque realmente empieza a haber hambre, porque realmente hay una situación social muy crítica, porque las familias no llegan a fin de mes. Entonces, todo eso que esos hacen para quedar bien con los factores de poder es muy perjudicial para la vida de todo. todos. Pero ¿sabés qué especialmente me parece a mí para los pibes y para las pibas? Porque es ahí donde entra ese tipo de discurso. Por un lado te dicen, cuidado que viene el fascismo. Bueno, si viene el fascismo, no sé por qué Bernie reconoció en este canal que le armaron las listas a Milei. Si es fascista, es raro armarle la lista al fascismo. Pero por el otro lado, Milei te hace promesas con un equipo económico que todos los que tenemos algunos años los conocemos, es el equipo económico del segundo gobierno de Menem,
que llevaron al país a un desastre. Por eso yo siempre a los pibes, a las pibas les digo, pregúntenle a sus padres, pregúntenles a sus abuelos, qué fue ese esquema de privatizaciones, qué fue lo que pasó en la Argentina cuando esas ideas que hoy aparecen como novedosas se llevaron adelante, ¿no? Porque Milei lo rodea un enorme equipo de marketing y de venta de un personaje, pero en realidad lo que está diciendo es que va a gobernar para el poder más concentrado de la Argentina. Tenemos que hacer gracias, Miriam. Por favor, gracias a ustedes. Tenemos que hacer una pausa y al regreso lo hacemos.